Mendel elaboró sus teorías basándose únicamente en datos estadísticos. No conocía la existencia de cromosomas ni del ADN. El descubrimiento de los cromosomas y del ADN, que llegaría en la primera mitad del siglo XX, ayudarán a explicar los resultados obtenidos por los experimentos de Mendel. Es decir, el ADN y los cromosomas darán una explicación molecular a los resultados obtenidos por los experimentos de Mendel. También permitirán explicar todas las excepciones encontradas a la tercera ley de Mendel. Según la teoría cromosómica de la herencia, los genes, es decir, el genotipo, se encuentran en los cromosomas. Los individuos presentarán dos cromosomas homólogos de cada tipo. Uno de los cromosomas proviene de la línea paterna y el otro proviene de la línea materna. Es decir, la mitad de los cromosomas provienen de la madre y la otra mitad provienen del padre. La mitad de los cromosomas de nuestro cuerpo, y por lo tanto la mitad de los genes, provendrán por lo tanto de la vía paterna. La otra mitad de los cromosomas y por lo tanto la otra mitad de los genes provendrán de la vía materna. Las células sexuales, es decir, los gametos, en cambio, solo llevan uno de los dos cromosomas homólogos. Los cromosomas de cada gameto se seleccionan al azar de entre cada pareja de cromosomas homólogos. Es decir, cada gameto tendrá mezclados al azar cromosomas que provendrían bien de la línea paterna, bien de la línea materna. Los descendientes se formarán por la unión de dos gametos. Cada gameto aportará los cromosomas que provenían de su línea materna y los cromosomas que provenían de su línea paterna y que, como hemos dicho, han sido seleccionados al azar. El fenotipo del descendiente dependerá de los cromosomas que haya heredado y de las regulaciones de dominancia y recesividad de estos genes que ha heredado. Veamos, por ejemplo, cómo se transmiten la forma y el color de la vaina de los guisantes. Se trata de dos caracteres fenotípicos cuyos genes se encuentran en dos cromosomas diferentes. La vaina puede ser de color verde o de color amarillo, siendo el color verde dominante y el color amarillo excesivo. De la misma manera, puede ser rugosa o puede ser lisa, siendo la morfología rugosa dominante y la lisa excesiva. En el cuadro se cruzan dos individuos heterocigóticos para ambos caracteres, y vemos el tipo de descendencia que se formará dependiendo del tipo de gameto que entre en juego en el proceso de la reproducción. Cada individuo podrá formar 8 tipos de gametos diferentes dependiendo de los cruces entre los diferentes genes. Dado que cruzamos dos gametos de dos individuos heterocigóticos, tenemos 36 posibles resultados, es decir, 36 posibles genotipos de la descendencia. Del total de los descendientes, un 75% serán de color verde, un 25% serán de color amarillo, un 75% tendrán la vaina rugosa y un 25% tendrán la vaina lisa. Solo uno de cada 16 tendrá la vaina lisa y amarilla. Solo uno de cada 8 tendrá la vaina lisa y verde, y uno de cada 8 tendrá la vaina rugosa y amarilla. Un 50%, es decir, la mitad, presentarán los dos fenotipos dominantes, es decir, tendrá la vaina verde y rugosa. En los seres humanos encontramos 46 cromosomas, es decir, 23 pares. De estos 23 pares de cromosomas, 22 pares son cromosomas somáticos y un par, es decir, 2 cromosomas, son cromosomas sexuales. Uno de los cromosomas de cada par proviene de la línea paterna. El otro cromosoma del par proviene de la línea materna. Los gametos se formarán con uno de los dos cromosomas homólogos de cada par. Los gametos, por lo tanto, poseerán una mezcla de los cromosomas de la línea materna y de la línea paterna. Esos gametos serán los que establezcan los caracteres que heredarán nuestros descendientes. El fenotipo de los descendientes dependerá de los genes ubicados en los cromosomas. Los genes de dos cromosomas pueden ser iguales o diferentes, tanto en cuanto provienen de dos líneas diferentes, paterna y materna. El fenotipo dependerá de la regulación, dominancia y recesividad entre los genes. Los genes pueden estar ubicados en cromosomas somáticos o en cromosomas sexuales, y esto nos va a dar lugar a dos tipos de transmisiones totalmente distintas: la transmisión autosómica, que es la transmisión ligada a los cromosomas somáticos, y la transmisión ligada al sexo, que es la transmisión ligada a los cromosomas sexuales.
Pero antes de continuar con la transmisión autosómica o dominante, debemos estudiar cómo los genes ligados afectan a la transmisión de caracteres. Los genes ligados superan una limitación a la tercera ley de Mendel y sucede cuando dos genes se encuentran en el mismo cromosoma. En este caso dependerá de cómo se encuentren los genes dentro de los cromosomas, ya que estos podrán transmitirse unidos entre sí, y dan lugar a transmisiones con estadísticas bastante diferentes a lo esperado. Debe tenerse también en cuenta que la recombinación que tiene lugar durante la profase 1 de la meiosis permite una cierta dispersión de los genes, es decir, genes que teóricamente estarían ligados van a poder separarse. Las estadísticas de los posibles descendientes se verán, de todos modos, bastante alteradas. Veamos un ejemplo. Imaginemos un individuo que posee un cromosoma con dos genes, A mayúscula, B mayúscula, es decir, dominante los dos, y otro cromosoma con dos genes, A minúscula, B minúscula, recesivo los dos. Si realizamos un cruce con otro individuo con la misma distribución de los genes en los cromosomas, obtendremos el siguiente cuadro. Un 75% de los descendientes tendrá fenotipo A mayúscula, B minúscula. Si los genes no estuviesen ligados, este porcentaje sería del 50%. El 25% de los descendientes tiene un fenotipo A minúscula, B minúscula. Sin los genes ligados, este porcentaje sería de 1 de cada 16. Y además, no encontraremos ningún fenotipo intermedio del tipo A mayúscula, B minúscula o del tipo A minúscula, B mayúscula, ya que este tipo de transmisión, al estar los genes ligados, no se dará nunca. Imaginemos ahora un ejemplo distinto. El individuo posee dos cromosomas y la distribución de los genes es distinta. En este caso, uno de los cromosomas tiene los genes A mayúscula, B minúscula y el otro tiene los genes A minúscula, B mayúscula. Seguimos teniendo un dominante y un recesivo y el fenotipo de los progenitores no cambia. Sin embargo, la distribución de los fenotipos de los descendientes cambia totalmente. Volvemos a encontrarnos con un 50% de los descendientes de fenotipo A mayúscula, B mayúscula. Pero ahora un 25% de los descendientes tendrán un fenotipo A mayúscula, B minúscula y otro 25% tendrán un fenotipo A minúscula, B mayúscula. En este caso no aparecerán descendientes con el fenotipo recesivo en ambos, es decir, A minúscula, B minúscula. Según esto, cuando dos genes están ligados, puede haber fenotipos que no aparezcan nunca en la descendencia en función de cómo sean los cromosomas de los ascendientes, es decir, de los progenitores. Sin embargo, el sobrecruzamiento en la profase 1 hace que en la descendencia puedan aparecer individuos cruzados, es decir, individuos cuyo fenotipo no sería esperado si los genes estuviesen absolutamente ligados. En el recuadro aparecen los genotipos posibles sin sobrecruzamiento. Estos son los que aparecen debido al sobrecruzamiento que tiene lugar en la profase 1. Cuanto más próximos dentro del cromosoma estén entre sí dos genes ligados, más improbable es que el proceso de sobrecruzamiento los separe. Es decir, dos genes que estén muy próximos entre sí podrán comportarse como genes absolutamente ligados. Si estos dos genes en cambio se encuentran en lugares muy alejados dentro del cromosoma, el proceso de sobrecruzamiento será mucho más probable y empezarán a comportarse como si los genes no estuviesen ligados o como si se encontrasen en cromosomas distintos, ya que el sobrecruzamiento será algo mucho más probable. Otra cuestión que puede alterar los resultados de la descendencia es la presencia de genes letales. Un gen letal es aquel que, al expresarse, provoca la muerte del individuo. El individuo puede no nacer o llegar a nacer y no alcanzar la edad reproductora, por lo cual no pasará sus genes a la descendencia. Los genes letales suelen ser genes normales, con algún tipo de mutación que resulta mortal. Normalmente suelen ser recesivos, es decir, solamente actúan cuando hay dos copias del gen dentro del individuo, o lo que es lo mismo, cuando están en homocigosis. Es muy improbable que sean dominantes, ya que entonces no habría individuos portadores y sería muy difícil que se transmitiesen a la descendencia. Cuando se asocian a algún carácter fenotípico concreto, hacen que la distribución de ese carácter dentro de la descendencia no se ajuste a lo esperado, es decir, que las estadísticas de individuos descendientes no sean las que esperamos obtener según las leyes de Mendel. Como, además, no pueden aparecer en homocigosis, resulta imposible encontrar líneas puras para el carácter para el que son letales.
En el ejemplo vemos un gen letal que está asociado al color del pelo de los eugatones. El carácter pelo amarillo, AY, es dominante sobre el pelo agouti o pelo negro, que es la A mayúscula. Cuando el gen AY está en homocigosis, actúa como un gen letal. Es decir, cuando cruzamos un eugatón de pelo negro, agouti, A mayúscula mayúscula, con uno amarillo, A mayúscula, AY, obtenemos los siguientes resultados. Un 33% será eugatones de pelo negro, de pelo agouti, A mayúscula mayúscula. Un 64% será eugatones de pelo amarillo, A mayúscula A minúscula. Como vemos, no aparecen los individuos homocigóticos para el pelo amarillo, AY, porque cuando este gen está en homocigosis resulta letal. Es decir, frente al porcentaje esperado, 25% pelo negro, 75% pelo amarillo, obtenemos una cifra bastante mayor de eugatones de pelo negro, un 33%. ¿Por qué? Porque aquellos que estarían en homocigosis, es decir, el pelo AY, se están muriendo, por lo cual el porcentaje de eugatones con pelo agouti es mayor de lo esperado, puesto que no existen eugatones homocigóticos para el pelo amarillo.